Muy bien, gloria a Dios. Estamos en la serie que se llama Por medio de la fe. Y partimos siempre en Efesios 2:8, que dice claramente que por gracia hemos sido salvos, pero esto es por medio de la fe. Entonces, ¿somos salvos por fe? No. ¿Somos salvos por gracia? No. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Conocer la gracia y conocer la fe son dos cosas muy importantes. Conocer la gracia y conocer la fe son cosas muy importantes. Es importante conocer lo que la gracia de Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. Es importante también saber qué es la fe y cómo funcionamos en la fe para tomar lo que la gracia de Dios ha provisto en su obra consumada. Amén. ¿Por qué digo en su obra consumada? Porque toda la gracia de Dios es lo que Dios ya hizo por nosotros. Es lo que Dios ya proveyó para nosotros. Y hemos visto que tenemos autoridad por gracia y la recibimos por medio de la fe. Hemos visto que somos prósperos por gracia, por medio de la fe. Hemos visto que somos guardados y protegidos por gracia, por medio de la fe. Y otros temas. Y he establecido algunos fundamentos bíblicos para que ustedes puedan comprender cómo opera la fe. Hemos visto que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es tiempo presente, la fe ve en el corazón, imagina con el corazón lo que espera, porque si no, usted no puede decir que está esperando algo. Para esperarlo usted debe poder imaginarlo. No solo eso, sino que también la fe habla las cosas, ejerce autoridad. Y también actúa en lo que imagina, piensa, habla y evidentemente usted debe de colocarlo por obra. Amén. Hemos visto estos conceptos fundamentales. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe habla. Jesucristo enseñó estas cosas y debemos empezar a hablarle a las cosas, a hablarle a las circunstancias. Y empezar a creer también en lo que Dios dice al punto de llevarlo a cabo. Debemos renovarnos en la actitud de nuestra mente. Porque de nada sirve tener esto como un conocimiento intelectual, sino que debemos actuar en lo que conocemos. El día de hoy el tema es sanos por medio de la fe. Mire, Proverbios 4:20 dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces la palabra de Dios es medicina al cuerpo. La palabra de Dios es medicina al cuerpo. Muchos de nosotros hemos recibido sanidad, pero ¿sabe qué? Debemos dejar de vivir de milagro en milagro y comenzar a vivir por fe, de manera tal de no experimentar enfermedad. Yo me acuerdo que muchos de ustedes me contaban: pastor, ¿sabe que yo gastaba promedio 80,000 pesos mensuales en remedios, en farmacia? Y ahora no gasto nada. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? A mí ese testimonio me habla de una persona que está caminando en fe, que aprendió a caminar en fe. Amén. Entonces, tenemos que comenzar a vivir en fe y comenzar a vivir en sanidad. Porque la sanidad fue provista por gracia, por medio de la fe. Amén. ¿Por medio de la fe en qué? ¿Cuál es el objeto de esta fe? Por medio de la fe en la obra de Jesucristo. ¿Y cuál es la obra de Jesucristo? Bueno, la redención. Vamos por favor a Gálatas 3. Gálatas, Efesios. Gálatas 3. Dice: y por la ley ninguno se justificará para con Dios. Entonces somos salvos por gracia, no por la ley, no por obras. Amén. Es evidente, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y esto tenemos que empezar a manifestarlo 24 horas al día. Vivir por fe. ¿Sabe que no hay nada mejor que vivir por fe?
Vivir por fe es realmente un reposo. Usted empezó a descansar de sus obras y empezó a ver la gracia de Dios manifestándose en todas las áreas de su vida. Si usted comienza a analizar su vida y usted lleva un tiempo viniendo para acá y usted empieza a ver su vida hacia atrás, usted se va a dar cuenta que hay un cambio radical. Hay un antes y un después. Porque cuando empezó a aprender preceptos de fe y entendió la gracia de Dios, que Dios había hecho ya todo para nosotros y había provisto todo lo necesario para que tengamos una vida maravillosa, para que experimentemos la vida eterna ahora, en este tiempo, ¿sabe qué? Su vida cambió y usted empezó a descansar en Dios. Porque antes todo lo lograba con su sudor, con su esfuerzo, con sus humanas capacidades. Pero tus humanas capacidades te estaban llevando a la destrucción de tu persona, a la destrucción de tu vida, a la destrucción de tu familia. Eso era lo que estabas viviendo. Y mira, y puede ser que lo que estés viviendo no sea bueno, agradable y perfecto. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si tú estás buscando a Dios, ¿sabes qué? La voluntad de Dios se va a establecer en tu vida. Entonces tú vas camino de lo desagradable, de lo imperfecto, de lo que no es bueno, camino a lo bueno, agradable y perfecto. ¿Ok? Pero yo sí te puedo asegurar que tú no estás quieto en lo malo, en lo imperfecto y en lo desagradable. Tú vas camino a la bendición. No importa dónde tú estés, te quiero decir el día de hoy, estás saliendo de allí. Amén. No importa la situación en la que estés, tú estás saliendo de allí. Amén. En Cristo nadie se puede quedar quieto en una mala condición y situación. Gloria a Dios. Y continúo y dice así, tienen que comenzar a vivir por fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. ¿El qué? El que hiciere. O sea, si tú cumplías todos los mandamientos, la vida iba a venir a tu vida, a tu cuerpo, a tu entorno, a tu familia, a todo lo que tú hacías. ¿Ok? Pero lamentablemente la ley era imperfecta por causa de la carne. La ley, siendo santa, justa y buena, era imperfecta por causa de la carne, porque la carne no podía satisfacer los requerimientos de la ley por un problema de la naturaleza humana, naturaleza que Dios vino a cambiar con el nuevo nacimiento. ¿Ok? Cuando usted nació de nuevo, usted recibió el poder de cumplir con la ley. Amén. Ya no para ser salvos, sino que porque es nuestra nueva naturaleza. Jesucristo nació con una naturaleza perfecta, por lo cual pudo cumplir la ley. ¿Ok? Y todo lo bueno que Él ganó para nosotros, nos lo atribuyó. Y no solo eso, sino que también fue a la cruz del Calvario y por toda nuestra deuda pagó en la cruz. ¿Ok? Entonces, ¿quién nos redimió? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de tener que hacer todas estas cosas para que la vida viniese a nosotros. ¿Ok? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de los 10 mandamientos. Cristo nos redimió de la ley compuesta por ordenanzas y preceptos, prohibitivos y afirmativos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Cuál es la maldición de la ley? Voy a resumirlo, usted lo puede ver en Deuteronomio 28, allí usted encuentra la bendición y también encuentra la maldición. La maldición de la ley era principalmente opresión, enfermedad, pobreza, destrucción. ¿Ok? Esa era la maldición de la ley. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la enfermedad, Cristo nos redimió de la pobreza, Cristo nos redimió de la opresión, Cristo nos redimió, aleluya, de todos nuestros enemigos. Amén. Cristo nos rescató. Redimir significa rescatar. Cuando alguien caía en esclavitud, ese esclavo podía ser redimido. ¿Y cómo había que redimirlo? Pagando su precio o pagando su deuda. ¿Ok? Ahora, ¿cómo pagó Cristo? Bueno, con precio de sangre. La Biblia dice claramente que fuimos comprados por precio de sangre. Entonces Cristo pagó un precio para que nosotros no vivamos pobreza, para que nosotros no vivamos enfermedad, para que nosotros no vivamos depresión, para que nosotros no vivamos ninguna maldición. ¿Ok? Entonces, si Cristo pagó por mi sanidad, ¿por qué yo estoy enfermo? ¿O por qué me enfermo? Bueno, simple, porque Él
proveyó la sanidad por gracia, pero usted tiene que tomarla por medio de la fe. Es algo que usted tiene que tener. Ahora, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios, por la palabra de la gracia. Dios te ama incondicionalmente. Amén. Gloria a Dios. Y esta bondad, este amor se manifestó a los hombres. En una de las iglesias yo le iba pidiendo en el camino al Señor la palabra para predicar y me decía, dile que soy bueno. ¿Qué más, Señor? Eso, dile que soy bueno. Y me paré yo en el púlpito mirando un galpón, usted ni se imagina el tamaño, que yo creo que cabían ahí 1000 personas, ¿ok? Gigante la iglesia. Y miro a los hermanos que estaban allí día lunes, no estaba lleno, pero había harta gente. Y les digo, Deus es bom. Y me quedan mirando, y empiezo a repetirlo. Y la gente me miraba más extraña hasta que un corazón se avivó por ahí, otro corazón se avivó, y empezaron a decir, amén, sí, es bueno, sí, es bueno. Oigan, la gente estaba más fría que... ¿Para qué le cuento? No era blanca, ¿no? No descendió sobre mí la paloma, no. Es tiempo de bautizar. Bueno. Aleluya. Dios es bueno. Y le hablé de la bondad de Dios. Y le dije, miren, y le hablé de la gracia. Les expliqué lo que les estoy explicando. Y les hablé de sanidad. Y les dije, miren, la bondad de Dios ahora se va a manifestar. Ok. Todas las personas que tengan problemas óseos, vengan. Y se paró un gentío, ¿para qué le cuento? Se subieron al escenario, un escenario grande. Dijo, ok, ¿cuál es su problema? Me duele la espalda. Ok, siéntese. Y él tenía una pierna más corta que la otra. Y empezaron a crecer las piernas, a enderezarse las columnas. La gente empezó a recibir su sanidad. Me duele aquí, me duele acá, me duele acá. Me decía una niña, se tocaba en todos lados y le dolía. Yo le dije, ¿sabes qué? Tienes el dedo quebrado, chiquillo. No, eso no es cierto, discúlpeme, pero quería hacer una broma. Estoy chistoso. Estoy contento de verlo. Gloria a Dios. Siempre es bueno estar en casa. Y todos recibían sus sanidades. Todos recibían sus sanidades, gloria a Dios. Y les explicaba yo que esa es la bondad de Dios manifestándose. Usted puede conocer de la bondad de Dios, pero es tiempo que la bondad de Dios se manifieste en tu vida. ¿Ok? Yo eso es lo que realmente deseo para cada uno de ustedes. Yo sé que se manifiesta en distintos niveles, pero hay mucho más. Dios es tan bueno. Tan bueno. Hay tanta bondad aún por manifestarse en tu vida. Y estoy hablando de por manifestarse, no que Dios te tenga que dar. ¿Ok? Porque Él ya lo ha provisto por gracia. La gracia es lo que Dios ya hizo. Dios ya te sanó, Dios ya te prosperó, Dios ya te dio autoridad, Dios ya te dio su amor, Dios ya te dio paz, está todo dentro de tu corazón. Tienes que aprender a sacar todo lo que está dentro hacia afuera. Eso es vivir por fe. Amén. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mira el costo de esto, para que nosotros pudiéramos disfrutar de esta vida espectacular que Dios tiene para nosotros, de esta maravillosa bondad llamada gracia, que tiene múltiples formas: sanidad, prosperidad, restauración, restitución, liberación, que tiene múltiples formas. Cristo tuvo que hacerse maldición para que la maldición fuera destruida en su cuerpo cuando la ira de Dios cayó sobre Él. De manera tal de que todo lo que Él era, viniese a hacerlo tú. Y todo lo que tú eras, se hizo Él. Tú eras maldición antes de conocer a Cristo. Mas el día de hoy, tú eres bendición. Amén. Somos bendecidos para bendecir. Somos bendición que bendice. Gloria a Dios. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa también del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Jesús nos rescató de la maldición, nos rescató de la enfermedad, nos rescató de la pobreza, nos rescató de la opresión, nos rescató de la destrucción,
para que la bendición nos alcanzase, para que la riqueza nos alcanzase, para que la salud nos alcanzase, para que la libertad nos alcanzase, para que cada cosa que provee la gracia nos alcanzase en Cristo. Si tú ya estás en Cristo, ya te alcanzó. Amén. Entonces, tú ya eres rico, tú ya eres próspero, tú ya eres sano. ¿Por qué? Porque esto fue provisto por gracia. Tú ya eres libre. El cristiano que está en depresión o en tristeza es porque no ha aprendido a sacar el gozo que tiene dentro de él hacia afuera. Por eso la Biblia dice, vestidos del nuevo hombre. ¿Y dónde está ese? ¿En el closet? No, está dentro de ti. Oiga, Jesús era muy alegre. Por eso los niños querían acercarse a él. No era amargado. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. La bendición de Abraham es la misma después escrita en la ley. ¿Me entienden? ¿Y cuál era esa bendición? Riqueza, poder. Oiga, léala, Deuteronomio 28. Amén. Todas estas cosas quieren manifestarse en tu vida. Pero pastor, ¿por qué no están manifestadas? Porque se tienen que tomar por fe. Por favor, grábese esto, es importante. El lenguaje de Dios es el lenguaje de fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces Él quiere que usted viva en fe. Que ya no camine por la vista, que ya no camine por los sentidos, que ya no camine por lo que dice la noticia, la bolsa de valores, lo que dijo el doctor. Son opiniones de personas que han adquirido sabiduría por medio de lo sensorial, por medio de lo cuantificable, por medio de la lógica, por medio de la acción y reacción. Y es respetable, pero no es todo, no es toda la verdad. Dios tiene la última palabra en cada cosa. Personalmente he visto cómo los doctores oran antes de entrar a una operación. Personalmente he visto cómo los doctores acreditan en los milagros. ¿Me entienden? Entonces, bueno, ellos mismos reconocen que sus conocimientos tienen limitaciones. Amén. No todo puede ser interpretado por los sentidos. No todo. Hay muchas cosas más en este mismo lugar que no estamos viendo. En este lugar hay amor y usted no lo puede ver. En este lugar hay paz y usted no lo puede ver. En este lugar hay ángeles y usted no los puede ver. Entonces los sentidos no nos permiten interpretar la realidad tal cual es. Simplemente es una perspectiva de la realidad. Aún más, tú ves algo distinto a lo que yo veo. ¿Ok? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, ¿quiénes eran los gentiles? Todos nosotros, los que no eran judíos. ¿Ok? Así que esta bendición nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es clara a este respecto. Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Mire, la enfermedad es una opresión diabólica. El apóstol Pedro dio testimonio de esto. Vosotros sabéis lo que se divulgó comenzando en Judea, por toda Galilea, después del bautismo de Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. La enfermedad es una opresión diabólica. Él no preguntaba, ¿qué es lo que tiene usted? ¿Está enfermo por opresión diabólica? Ah, lo sano. ¿Usted está enfermo por una enfermedad? No, lo siento, no lo puedo sanar. No, él sanaba a los oprimidos por el diablo. Y la Biblia da claro testimonio de que los sanó a todos. Todo el que buscaba sanidad en Jesucristo recibía su sanidad. Entonces, toda enfermedad es opresión diabólica. Por otra parte, en 1 Juan 3:8 dice claramente que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer la obra del pecado. Y por medio del pecado es que entró la muerte. Y la enfermedad es un instrumento de muerte. Es un instrumento de esclavitud. Si no, vaya a un hospital. Eso es una cárcel.
En vez de barrotes hay enfermedades. La gente está postrada allí, encarcelada, en sus camas, en sus cuerpos. Mas el Hijo de Dios apareció, aleluya, para deshacer las obras del diablo. Apareció para deshacer, entre otras cosas, la enfermedad. Amén. Isaías 53:4 da testimonio de esto. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Muchas veces me da a mí cosa cuando escucho a las personas, ay no, mi enfermedad es esto, esto y esto otro, y hace esto y esto, y se manifiesta así, así, así. Oiga, parece que como que fuera una mascota la cuestión, ¿ah? A mí me da nervio. Mi enfermedad, oiga, no, la enfermedad no es de usted. La enfermedad es del diablo. Y por último, su enfermedad la llevó Cristo. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Mira, si era tuya, dejó de ser tuya cuando Cristo la llevó. Y si Él la llevó, ¿quién eres tú para llevarla? Y si Él la llevó, ¿por qué la estás llevando tú? ¿Qué sentido tiene? Señor, discúlpame, muy linda tu cruz, está todo bonito aquí, pues yo quiero llevar mi enfermedad. ¿No cree que es ilógico? Si Él quiso llevarla, déjelo que la lleve, aleluya. Usted, ámelo por eso, Él es bueno, ¿ok? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oiga, Eva, ¿paría con dolor? No. Cuando vino la maldición, vino el dolor. Y parirás con dolor. Entonces, amados, podemos por fe, inclusive, parir por dolor. Aunque yo tenga mucha fe, nunca voy a parir, pero no importa, las mujeres sí. Amén. Aleluya. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, algún día, si oramos mucho y ayunamos, seremos sanados. ¿Ah, no? ¿Qué dice allí? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, esto es algo que aconteció en la cruz del Calvario. El apóstol Pedro en el Nuevo Testamento da testimonio de esto. Primera de Pedro 2:24. Dice claramente, Primera de Pedro 2, versículo 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué está citando aquí el apóstol Pedro? Está citando Isaías. Y la está citando como una obra consumada en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Oiga, Jesucristo, ¿por qué no dice por sus llagas? Algunas dicen por sus llagas. Pero mi versión dice, en las dos versiones que tengo aquí, tanto en Isaías como en Pedro, dice por su llaga. Jesús era una sola llaga. Los látigos de los romanos tenían o huesos o trozos metálicos en las puntas, de manera tal de que cada vez que golpeaban el cuerpo, rasgaban la piel. A Jesucristo le sacaron toda la piel. Escúchame bien, a Jesús, nuestro Señor, le sacaron toda la piel para que tú no vivieses enfermedad. Tenemos que aprender a valorar lo que Dios ha ganado para nosotros. Esto tuvo un muy alto precio. ¿Ok? Si usted le compraran un remedio, usted tuviera cualquier enfermedad y le compraran un remedio de 10 millones de pesos y le sirve para el mes, usted se lo tomaría, ¿no? Lo valoraría mucho. A la hora se lo tomaría porque es muy caro, ¿no? Bueno, la palabra de Dios es medicina para todo su cuerpo. Tómensela, créala, declárela, vívala. Amén. Yo sé, amados hermanos, que muchas veces comenzamos a caminar en estas cosas y como que nos enfermáramos más.
Teníamos el ejemplo de Eugenio, un joven que va al Instituto Bíblico, que viene de Peumo. Empezó a predicar de sanidad, de la obra consumada de Cristo, y se enfermó. Empezó a vivir enfermedades. ¿Sabe qué? El diablo quiere callarte, quiere robarte la semilla, quiere decirte, esto no funciona como te lo están enseñando. ¿Ok? Y el apóstol Pablo hace mención de esto en Hebreos 10:32, dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Miren, cada vez que viene una iluminación a tu vida, se sostiene en gran combate de padecimientos. Conocí a este pastor de Cascabel. Llegó a casa, muy bendecido, reunió a 3 pastores, les compartió la visión. Uno de ellos rompió en llanto porque decía, es la visión que Dios ha colocado en mi corazón para establecer también. Queremos conocer a Pastor Willy. Así que ya están organizándose ya. Pero ¿sabe qué? Comenzaron los problemas en su casa. El hijo mayor chocó el auto. Eso le generó un problema con su esposa. Tiene un conflicto importante en este minuto. Necesita nuestras oraciones. Entonces, cuando viene la iluminación, cuando viene un propósito de Dios a tu vida, cuando viene la iluminación, ¿sabe qué? A veces aumentan los padecimientos. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que primero entender de que no hay bendición que no venga con una resistencia por parte de las tinieblas. ¿Ok? Cuando el diablo tiene que dejar un lugar, va a patalear, va a dar la lucha. ¿Me entiende? Usted tiene que ejercer autoridad y pararse firme. Me acuerdo de este ejemplo que daba, si no mal recuerdo, Smith Wigglesworth, que estaba parado esperando locomoción y vino un perro con la dueña. Y la señora le decía, ya váyase, váyase. Y el perro ahí, ya váyase, váyase. Y el perro no se iba, hasta que la señora le dice, ya ándate para la casa, y lo reta fuerte. Ejerce autoridad con voz de mando. Y el perro se fue. ¿Sabe qué? El diablo es así. Si usted le habla despacito, si usted no lo confronta, no le habla fuerte, no le ordena salir de su vida, va a estar ahí hasta que usted se aburra de lo que está tratando de practicar, de la vida de fe que está tratando de llevar adelante. El diablo no puede destruir a Dios, pero ¿sabe qué? Está enfocado en la imagen y semejanza. Es típico de esas películas en donde alguien está enojado con una persona y no está la persona, pero coloca una foto y le empieza a tirar dardos. ¿Ok? No está la persona, pero está la imagen. Usted es portador de la imagen de Dios. Usted es portador de la semejanza de Dios. El diablo no puede tocar a Dios, pero si usted no vive en fe, el diablo puede tocar su cuerpo. Amén. No tiene ningún derecho de hacerlo. Esto es importante que usted lo entienda. No tiene ningún derecho. Pero el diablo puede hacer con usted lo que usted lo deja hacer. ¿Ok? Miren, la figura de la redención también la vemos en la historia de Israel. Israel vino a ser esclavo en Egipto. ¿Ok? Y se levantó un líder, se levantó Moisés, que tuvo que ser preparado durante muchos años. ¿Ok? Pero este líder era una sombra y una forma de Jesucristo. Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto, de esclavitud. Redimió al pueblo de Dios, ¿ok? Para llevarlo a la tierra prometida. Amén. Ahora, de la misma manera, es una forma y una sombra. De la misma manera nosotros fuimos rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de la luz. ¿Ok? Pero mire lo que dice en el Salmo 105, versículo 36. Dice, hirió de muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, las primicias de toda su fuerza. Esto ya fue la última señal, la última plaga que Dios envió sobre Egipto. Amén. Versículo 37. Sacó a Israel con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. ¿Cómo sacó Dios a Israel de Egipto? Con plata
y oro, y no hubo enfermo en sus tribus. Oiga, ¿sabe cuánta gente era? Eran solo 600.000 hombres. Súmele los niños, súmele las señoras, deben haber sido unos 2 millones de judíos, y entre ellos no hubo ni un enfermo. ¿Entiende lo que le digo? No solamente salieron sanos, sino que también salieron ricos. Probablemente hable de esto la próxima semana. Entonces, esto es una figura de la redención. Y la Biblia dice en Hebreos que nosotros tenemos un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Así que si a Israel lo sacaron rico y sano, oiga, ¿cuánto más a nosotros? Nuestro pacto es mejor y está establecido sobre mejores promesas. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más rico y cuánto más sanos? Amén. Dios quiere que recibas esta sanidad. ¿Recuerdan a este leproso que vino? Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Qué dijo el Señor? Quiero. Y esto es para con todos. Porque Dios proveyó la salvación para todos los hombres. Él no quiere que nadie se pierda. Pero si Él proveyó la salvación para todos los hombres, no queriendo que nadie se pierda, bueno, también proveyó la sanidad para todos los hombres, no queriendo que nadie esté enfermo. ¿Entienden esto? Dios no quiere que nadie esté enfermo. Ahora, ¿son todos los hombres salvos? No. ¿Por qué? Porque la gracia es una, pero usted necesita tomarla por fe. No todos los hombres tienen fe. Amén. Es lo mismo con la sanidad. Dios nos sanó a todos, pero esto tenemos que tomarlo por medio de la fe. Amén. Ahora bien, hay algunas veces, y yo no tengo todas las respuestas, ¿ok? Hay algunas veces que las personas reciben así. ¿Me entiende? Que es tremendo. El poder de Dios se manifiesta y las personas reciben. Y otras veces las personas reciben en el largo tiempo. Algunas a los 2 meses, otras a los 2 días, otras al año o en varios años. Eso yo no lo determino. Yo lo que sí sé es que la sanidad fue provista por gracia y se recibe por medio de la fe. Y yo puedo renovar mi entendimiento de manera tal de recibir lo que Dios ha provisto ya por medio de la cruz del Calvario. Lo que sí sé también es que el Señor no retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que Él quiere que todos recibamos la sanidad, así como la salvación. Esto es importante que ustedes lo comprendan. Dios ya hizo la obra, depende de ti tomarla. Cada vez que yo ministro a alguien, les dejo muy en claro, no depende de mí, no depende de Dios. Cuando la persona tiene fe, recibe siempre, de manera inmediata o en los días por venir. ¿Ok? Tenemos la promesa de Jesucristo que dijo, el que cree en mí, estas serán las señales de los que creen. Amén. Impondrán las manos y los enfermos sanarán. Amén. Esta es una promesa para los pastores, ¿no? Okay. Esta es una promesa para los ungidos, ¿no? ¿Para quién es esto? Para los que creen. ¿Ok? Mire, ¿sabe cuál es la diferencia entre una secta, una religión y una comunidad de fe? Es que el líder empodera al cuerpo. La secta, el líder se empodera a sí mismo. Todos me necesitan. Si usted quiere algo, tiene que venir a mí. ¿Ok? Entonces, usted tiene que entender que usted tiene el mismo poder. Amén. Que tiene la misma autoridad. Gloria a Dios. Que puede hacer las mismas cosas que su pastor. Amén. Que puede hacer las mismas cosas que Jesús y aún mayores. Amén. Ni siquiera Jesucristo dijo, lo que yo hago no lo puede hacer nadie. No. Él dijo que cree en mí, las mismas obras harán. Y aún mayores. Amén. Entonces, ¿cómo podemos recibir esto? Bueno, yo tengo algunas recomendaciones, ¿ok? Porque algunas personas necesitan recibir sanidad. Y esto sirve para cualquier otra cosa.
hemos estado estableciendo fundamentos, ¿cierto? Yo quiero establecer aquí un fundamento importante. Usted tiene que dedicar tiempo a la palabra. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por otro lado, el apóstol Pedro, si no me equivoco, en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice claramente que la gracia y la paz nos son aumentadas en el conocimiento de Él. O sea, mientras usted más conoce de Él, la gracia y la paz se manifiestan en una mayor medida. Porque si usted conoce de Él, va a tener fe de Él, ¿me entiende? Mientras más conoce, más fe. Mientras más fe, más manifestación de la gracia. ¿Ok? Así que dedique tiempo a la palabra, dedique tiempo a leer, dedique tiempo a escuchar los sermones. Tenemos más de 200 sermones, estamos con 1200 visitas en los últimos 30 días. Hay mucha gente que valora mucho los sermones. Usted también valórelos, escúchelos. Si no quiere escuchar todo el sermón, tiene un corto. Duran 6, 7 minutos. ¿Qué más fácil? No me puedo ir a meter a su casa, no estaría bien. Amén. Pero tenemos la información allí para que usted pueda disfrutarla. Si quiere leer un libro, he escrito 2 libros. El libro de la gracia y el libro de las vacas sagradas. Así que anímese también. Pídalo por internet. Yo se lo mando en PDF. Le doy el link. Mire, somos un ministerio que siembra. Amén. No se pide dinero por nada de esto. Por ninguna cosa. Y esto habla muy bien también de usted, porque usted está financiando esto para muchas personas. Hay 1200 personas que son bendecidas por usted. Solo en YouTube. A eso agréguele 300 personas o 300 videos más que son vistos en las aplicaciones, en los teléfonos, y sin contar Vimeo y así. ¿Ok? Entonces, estamos impactando la vida de muchas personas. Usted está impactando la vida de muchas personas. Eso es bueno. Amén. Somos una comunidad en continua misión. Gloria a Dios. Segundo, entonces, primero, dedíquele tiempo a la palabra. Segundo, deje de pecar. Deje de pecar. Porque el que siembra la carne va a cosechar corrupción. Porque la mente tras la carne es muerte. ¿Ok? Si usted enfoca su mente tras la carne, tras lo carnal, tras los placeres de este mundo, tras la vanagloria de la vida, eso va a producir muerte en tu vida. ¿Ok? Mas si tú te enfocas en las cosas del Espíritu, la mente enfocada en el Espíritu, dice Romanos, es vida y paz. ¿Ok? Entonces, ¿quieres saber si tú estás yendo tras el Espíritu? Bueno, examina tus pensamientos. ¿Ok? Examina tus pensamientos. ¿Quieres saber si estás yendo tras la carne? Examina tus pensamientos. Este pensamiento es tremendo de carnal. Este pensamiento es espiritual. Estoy yendo tras el Espíritu. Estoy yendo tras la carne. Y corrige tus pensamientos. Tú escoges qué pensar. ¿Ok? La mente puede ser controlada por ti. Tú escoges qué pensar. No hay nadie que tenga una depresión que no haya escogido pensar cosas tristes. Y revivirlas, y revivirlas, y revivirlas. ¿Ok? Deje de pecar. Mire, Juan 5:14 dice, después le halló Jesús a alguien que había sanado en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Para que no te venga alguna cosa peor. Este fue el paralítico de Betesda. Amén. ¿Qué le dijo? No peques más para que no te venga ninguna cosa peor. Entonces Jesucristo linkeó directamente el pecado con la enfermedad. Amén. Entonces, evidente, si usted va y tiene una vida promiscua, no sería raro que tenga alguna enfermedad o que le pueda dar SIDA. ¿Me entiende? Esto es evidente, ¿cierto? Tercer punto, involucre a los ancianos de la iglesia. Santiago 5:14. Mire, siempre yo los animo a ejercer fe por sí mismos. Pero si ya la cuestión no está funcionando, no espere mucho tiempo, llame a los ancianos. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo o sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, tenemos que aprender a involucrar a nuestros pastores.
Aquí cuando dice anciano está hablando de presbíteros, está hablando de pastores. Presbíteros también es traducido como pastores, ¿ok? Usted involucra a su pastor, llámelo, pastor, tengo este asunto, tengo este problema. Algunos me llaman y reciben sus milagros, reciben sanidades, no solo para ellos, también para los que los rodean. Y cuán bueno es eso, estamos para eso, ¿ok? Cuando una persona tiene un propósito, no hay nada más maravilloso que ser usado en relación a ese propósito. Y con este ejemplo voy a terminar. Por favor, vamos a Marcos 5, 21. Se van a dar cuenta que todas estas cosas son integradas en este pequeño ejemplo. Marcos 5. Todas las cosas que les hemos estado enseñando. Cinco 21 dice: fue pues con él y le seguía una... 24, voy a partir. No, a ver. Sí, está bien, 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Quién le seguía a Jesús? Una gran multitud. ¿Y qué hacían con él? Lo apretaban. O sea, era mucha gente. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, esta mujer, ¿cuántos años tenía la enfermedad? 12 años. ¿Cuál era su enfermedad? Un flujo de sangre. Pero una mujer desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido, ¿cuánto? Mucho. ¿De cuántos médicos? De muchos. Oiga, ir al médico en ese entonces no era ni parecido con ir ahora. Quizá cuánta porquería le habrán hecho esa pobre mujer. Pónete esto otro, y no quiero ni imaginármelo. ¿Cierto? Y gastado todo lo que tenía. O sea, esa mujer tenía que haber sido muy rica, porque 12 años haciéndose tratamientos, 12 años, tiene que haber gastado todas sus posesiones. No eran pocas, porque le duraron 12 años. ¿Cierto? Al menos tenía una buena situación. Amén. Y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y mira lo que dice. 27. No me quiero saltar esto. Cuando oyó hablar de Jesús. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Entonces ella había escuchado de Cristo y sus enseñanzas. Entonces ella tenía una esperanza. Y aquí ella declara su esperanza. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué es lo que ella esperaba? Que al tocar el manto recibiera su sanidad. La palabra salva es sana también, ¿ok? Es la misma palabra. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Entonces, ¿qué esperaba ella? Ir, tocar el manto y recibir. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ella tenía certeza. Tocaba el manto y tenía la certeza que recibía. La convicción de lo que no se ve. Amén. No se ve con los ojos, más se ven con el corazón. Amén. Ella se imaginaba esta situación. ¿Sabe por qué sé que se lo imaginaba? Porque dice aquí, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Pero mire, vamos rápidamente a Mateo 9:21, para no ocupar mucho tiempo. Mateo 9:21 dice, en el 8, 9:21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Por qué? Decía. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Porque decía dentro de sí. Mateo dice, porque decía dentro de sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué está describiendo? Uno no habla para adentro, ¿ok? Está hablando de un pensamiento. Ella decía, si tan solamente decía con su boca,
Y decía hacia adentro, porque decía dentro de sí. Ella se imaginaba esta situación. Amén. Y también lo declaraba con su boca, según Marcos, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Y cuándo? Enseguida. Ella recibió así. Amén. La fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Segunda vez que aparece este argumento. A Jesús lo estaban apretando. Y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué apretaban a Jesús? ¿Para pedir un autógrafo? Todos querían recibir algo, ¿no? Todos querían recibir algo. Pero ¿por qué esta mujer recibió y los demás no recibían? ¿Cuál era la diferencia? Porque ella tenía la certeza de lo que se esperaba, la convicción de lo que no se veía. Y además actuó en su fe. No solamente imaginaba, no solamente decía, sino que también actuó y fue osada. Porque ella tenía un flujo de sangre. Y una mujer que tenía un flujo de sangre por más de 7 días en esa cultura debía ser apedreada si se acercaba a un lugar sin decir inmunda, soy inmunda, soy inmunda. Así tenía que entrar en un lugar público, conforme a la ley. ¿Me entiende? Entonces ella, ¿qué arriesgó? Su vida. Ella arriesgó ser apedreada ahí mismo. Podría haber caído muerta, por eso tenía miedo. Entonces la mujer, temiendo y temblando, claro, la podían matar. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, ten ánimo. Otra versión lo dice, hija, tu fe te ha hecho salva, o te ha hecho sana, en paz. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué te hizo sana? Tu fe. ¿Qué te hizo sana? Tu fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es tiempo de que comiences a tener certeza de que la gracia ha sido provista y tú puedes esperarla y tomarla por medio de la fe. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Desde el año 2009, Dios nos movió a satisfacer la necesidad de entrenamiento ministerial intensivo, haciendo énfasis en el conocimiento de la palabra revelada y el fluir del Espíritu en la más completa manifestación de sus carismas. El Instituto Bíblico Ministerial recibe personas de todas las denominaciones que deseen impactar al mundo al estilo de la iglesia primitiva. Al término de los estudios, el alumno estará capacitado para cumplir con el llamado de Dios para su vida. Toma tu lugar para la edificación del cuerpo de Cristo.